Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a un nuevo capítulo de Rafa y Carlos, primero, segundo, ¿no? Capítulo de pretemporada, pero ya con noticias, con la plantilla ya en plena ebullición, jugadores saliendo, jugadores entrando. Por mi parte, me pongo la camisa de Herbalife Gran Canaria para homenajear lo que ha sido el patrocinio del equipo desde 2012, si no me equivoco, Carlos. Que bueno, yo creo que es la etapa más exitosa de Gran Canaria, patrocinado por Herbalife, donde ha llegado los mayores éxitos, finalista de Copa del Rey, finalista de Eurocup. Bueno, lo hemos pasado muy bien durante estos años, ahora un poco de incertidumbre, ya no hay patrocinio de Herbalife, se tendrán que poner las pilas los dirigentes de Gran Canaria. Al final estamos hablando de unos 650.000 euros anuales más o menos. Y bueno, a ver cómo denominamos a este nuevo Gran Canaria, que de momento sin patrocinador simplemente es Club Baloncesto Gran Canaria. Nuestro Granca, Carlos, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal? Pues sí, la verdad que con muchas incógnitas. Antes decías, primer programa, segundo de la pretemporada, todavía un poco cerrando el anterior, a falta de un segundo consejo de administración, que se sepa un poco qué pasa con el tema de las ayudas económicas que pueden venir, bueno, del gobierno de Canarias o del CCD, aparte de la del Cabildo, conocer terminar de cerrar el presupuesto, aunque yo creo que más o menos para el primer equipo ya lo tienen definido y no va a diferir mucho del de años anteriores, si acaso un poquito, pero yo creo que va a seguir siendo pues eso, de los seis mayores, siendo generoso de la ACB, de los seis mayores de la Eurocup, y con muchas ganas de que se vaya cerrando la plantilla. Ya conocemos algunas bajas y algunas altas. Muchísimas novedades, Carlos. La última, la renovación de Steady, que ocupará ese puesto, digamos, ese rol de pivot veterano, pivot que bajo mi punto de vista tiene un rol muy importante dentro del vestuario, también un rol difícil de asimilar por cualquier jugador, ya que estamos hablando de un jugador que, bueno, que hoy puede jugar, hoy puede salir titular, pero quizás mañana no juega ni un minuto. Eso también hay que aceptarlo, hay que interiorizarlo. No todos los jugadores son bueno, lo pueden asimilar de la misma manera, digamos, no todo el mundo acepta ese rol. ¿Tú cómo ves esta renovación del serbio, Carlos? Bueno, ya per se te digo que hasta que no esté cerrada la plantilla no te voy a valorar un poco tanto cada una de las incorporaciones. Vamos a hablar un poco, en mi opinión, del sexo de Los Ángeles, porque bueno, siempre vamos a ciegas respecto a un director deportivo, en el sentido de que nosotros desconocemos la cantidad de opciones que le puede ofrecer el mercado, desconocemos muchos datos, ni siquiera tenemos una referencia en cuanto a qué puede cobrar cada uno, el presupuesto total, pero bueno, quitando todas esas opciones que ya hacen que nuestro análisis nunca sea certero en realidad del todo. El caso es que lo que sí que conocemos es a Oliver Stevich. Sabemos que es un jugador bastante veterano, pero que se conserva muy bien, que ha tenido muy buenos partidos, como esos 18 puntos que le metió a Bilbao, pero que sobre todo ha llegado para ser un líder en el vestuario, además en un momento bastante malo, en lo que era seguramente el ambiente, o yo diría incluso más que mal ambiente, la positividad, en un momento en el que el vestuario estaba carente de no sé, sí, casi de creer en sí mismo, y prácticamente desde el primer día, creo que esto ya lo hemos comentado, cogió al grupo, lo centró, se le veía en los corros como él era el que llevaba la voz cantante, actuó de capitán prácticamente sin serlo, se autoimpuso capitán, merced a una veteranía que tiene, y luego lo que ha estado en la cancha jugando muy bien, especialmente en defensa. Luego le faltaba al equipo, que era estar siempre bien colocado, un jugador que siempre está en el lugar adecuado y le ha dado mucho, yo llamaría equilibrio en defensa. Por lo tanto, sabiendo que es un hombre de la confianza del entrenador, del cuerpo técnico y del club ahora mismo, creo que también va a ser un jugador importante. Bueno, muchas novedades, Carlos, la llegada de Brusino, la llegada de Pustoboy, la salida de Beirán, la posible salida también de Ole Barcerovski hacia el club de Mirko Rajnatovic en Serbia. Pero bueno, vamos, si te parece, a analizarlo de casi que posición por posición, porque si no nos vamos a hacer un patiburrillo y nos vamos a liar bastante. A día de hoy, en el puesto de base, tenemos segura la continuación de Albisi. ¿Qué te parece, Carlos? Sí, bueno, Segura, porque vencía el plazo el 30 de junio, él no ha hecho efectiva su cláusula de salida. Esto no impide, puede pasar con cualquier jugador, evidentemente, que yo que sé, haga unos buenos Juegos Olímpicos y a Lappel se le encapriche y venga
con mucho dinero, pero en ese caso ya sería negociando con el club. Lo dejo simplemente encima de la mesa porque es una opción, yo creo que poco probable, pero bueno, que siempre está ahí. Eh, a mí es un jugador, y además creo que lo he dicho, que no me gustó cómo empezó. Sí que me gustaba en Andorra, sí que me gustó antes de venir, sí que me ilusionó su fichaje. No me convenció mucho su inicio de temporada y yo no lo veía, la verdad, que motivado. También es cierto que un jugador que defiende mucho en un entramado de cuatro compañeros que no defienden nada, como fue el Granca en momentos aquellos que perdía de 20, pues yo también entiendo que en un momento llegase al BC y dijera, oye, pues estoy yo presionando el balón y nadie me acompaña, o estoy yo haciendo el cabra y no tengo por detrás ayudas, pues que llegó un momento en que seguramente se desmotivó. A mí me gustó mucho lo que contó Fisac el día que abandonó el equipo Ferrari, que ante la noticia de que tenía una oferta de Estrella Roja para salir al BC, el propio jugador dijo, quiero quedarme aquí y quiero hacerlo bien. Creo que le vino muy bien la llegada de AJ Slaughter. Le dio, no sé si le quitó responsabilidad, le dio equilibrio, le permitió centrarse más en el rol en el que él es un especialista, que es el defensivo, ordenar al equipo pero sin tener que anotar tanto, algo en lo que, bueno, a él le cuesta más. Tiene días buenos en el tiro y días malos generalmente, y no es que sea un penetrador excelso, al final es un jugador muy, muy bajito. Y bueno, yo creo que para un nivel Gran Canaria y con todo de su parte, completamente motivado, es un base top, especialmente defensivo. Es verdad que ya tiene, creo que son 32 años y evidentemente sus prestaciones físicas van a ir de aquí en adelante hacia abajo, pero yo creo que una temporada buena en el Gran Canaria, siendo un jugador, digamos, de los 6 o 7 más importantes del equipo, yo creo que, vamos, es un lujo para un equipo como el Granca. Sí, yo en cuanto al BC me parece que, bueno, para mí hay solamente tres, cuatro jugadores que son imprescindibles con respecto al, bueno, de la plantilla del año pasado. Uno evidentemente es Lauder, el otro es Costello. El otro creo que es John Surna también, creo que al final fue un jugador imprescindible y ya no por un tema de simple lucha, de simple garra, de simple esto que echamos de menos en el Granca desde que se marchó Newley, desde que estuvo Moran, Sabané. Este jugador que empatiza muchísimo, bueno, empatiza no, que este jugador con el que la afición se identifica, porque Asuna al final la afición digamos que lo tiene como un ídolo, ¿no? Pero no porque sea como Slaughter, que es sencillamente de muchos puntos y es muy fácil, sino por otro tipo de cualidades como esa garra, esa lucha, pero ya no es por eso que creo que Asuna sea imprescindible, sino que es imprescindible porque realmente es un jugador muy bueno, es tácticamente muy buen jugador, es un jugador que aporta, no siempre, pero suele aportar puntos. Hubo un partido importantísimo, recuerda, contra Betis, que se fue, no sé si casi a los 30 puntos o algo así. Y bueno, y es un jugador que defensivamente aporta bastante, es muy intenso, cuando coincide en cancha junto con Albicí, con Costello, suelen hacer muy buenos minutos en cancha. Entonces creo que ellos tres son imprescindibles y el cuarto imprescindible bajo mi punto de vista es Albicí. Para mí Albicí es un base nivel Eurocup top. Digamos que en nivel defensivo, defensivamente hay pocos bases en Euroliga mejor que Albicí. Hablamos de un internacional fijo con Francia. Hablamos de que va a ir a la Olimpiada con Francia. No estamos hablando de una selección menor. Hablamos de que, por ejemplo, Leo Westermann, base con muchísimo prestigio, con muchísimo baja en Euroliga, se queda fuera de esa selección y Albicí sí que va. Eh, Siendo el capitán, sí, ¿eh? sí, 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 sí. Entonces, claro, defensivamente para mí es un jugador top de Europa. Evidentemente, si fuese un jugador también top en ataque, no estaría en el Gran Canaria ni en ningún equipo Eurocup. Pero bueno, en líneas generales, me parece un base, digamos, top de Eurocup y que sea en Gran Canaria me parece un auténtico lujo. Además, entiendo que esté bastante a gusto porque no hay ningún rumor de que el jugador quiera salir, pero ha tenido que negociar y por falta de ofertas más en Francia no creo que sea un jugador que en Francia está muy bien considerado. Así que entiendo que el jugador está a gusto y que si se queda en Gran Canaria es porque realmente le apetece quedarse en Gran Canaria. Y creo que también a nivel de esa experiencia de vestuario, jugador ya que va a estar por segundo año consecutivo en el equipo, me parece muy importante. Evidentemente, cuando tienes un base como Albicí, el otro base tiene que tener unas características bastante concretas, ¿no? Pero es bastante más fácil de conseguir un base director o un base anotador como Slaughter que un base puramente defensivo
cómo es Albicí, porque la verdad que no abundan este tipo de jugadores, Carlos. En ese sentido, de lo que estabas diciendo, de que el jugador pueda estar cómodo en Gran Canaria, yo sí quiero recordar, por ejemplo, lo que pasó en el Wishing Center. Yo no tengo claro que fuera excepcional, buena, su relación no sé si su relación, pero quiero decir, su feeling con el cuerpo técnico en un primer momento, ¿vale? Tiene pinta de ser un jugador muy expresivo, seguro que también lo es en el día a día, incluso salieron rumores, algún periodista en Twitter contó que puede haber, como los abren todos los equipos, pues incidentes con Costello, habló también con Albicí, recordemos que Beirán se quedó fuera, como de la Vale. Repito, y tú que has jugado deporte federado y lo hemos hecho todos, incidentes hay y eso no significa que tú te odies con la otra persona para siempre. Esas cosas, igual que pasan, se van un día y se olvidan. Y a mí me gustó, me tranquilizó mucho cuando pasó el incidente del Wishing Center entre Albicí y Oleg Balcerowski. ¿Quién fue a calmar al Albicí? Fue Porfi. Y a mí me gustó mucho cómo Albicí le hizo así, le tocó el hombro a Porfi. Me dio una sensación de que tienen una buena relación, de que son dos hombres con mucho carácter que han acabado entendiéndose. Estoy hablando casi de una sensación, pero bueno, si se acaba quedando y acaba dándolo todo por el equipo, es que como tú bien dices, está muy cómodo aquí. Me gusta, Carlos, me gusta lo que dice. Luego tenemos la posibilidad de que el tercer base sea Javi López, aún no ha renovado, pero bueno, ya se le sobreentiende a Willy Villar cuando habla que realmente la intención es que Javi López sea el tercer base de Gran Canaria. Y dicho esto, tengo la impresión de que Javi López va a ser un tercer base que no va a ser exactamente como Fabio Santana, que simplemente era un cupo que se sentaba en el banquillo, sino creo que por Fisal en Javi confía y va a tener minutos, va a tener la oportunidad de hacerse. Esa es la impresión que tengo yo. No creo que vaya a ser un base que vaya a estar 4 o 5 partidos sin disputar un solo segundo. Creo que es un jugador joven, es un jugador con talento, es un jugador con proyección. No es como Fabio, que digamos que ha alcanzado el techo de su carrera, quizás por la edad, puede seguir madurando, puede seguir mejorando, evidentemente, pero evidentemente el margen de mejora que tiene Javi López es mucho mayor. Yo creo que a Porfi le gusta. La verdad que este año, este final de temporada, ha demostrado que confía en él, lo ha puesto en minutos súper importantes, en momentos trascendentales de algunos partidos. Y creo que como tercer base, además es cupo, además es de la casa, creo que puede ser un buen jugador, un jugador de equipo y que no sabemos hasta dónde puede llegar, pero creo que no será una simple figura en el banquillo, Carlos. ¿Tú cómo lo ves? Hombre, a mí es un jugador que me ha gustado siempre mucho, le he visto jugar mucho en los últimos años. Esta temporada que acaba de terminar, no, sino la anterior, con Salva Camps no tuvo muchos minutos, le ha costado. Salió de la selección española a la que fue hasta creo que el Mundial Sub-17, no ha ido más, sí que ha estado en alguna preselección, pero ha salido fuera de la convocatoria, pero yo creo que estar en ese círculo demuestra la proyección que tiene en un país como España y sobre todo en una posición como es la de base. Es un base anotador, muy buen tirador, tanto de tres como sobre bote, algo que cada vez cuesta más encontrar, especialmente en nuestro país. Yo creo que si es capaz de ser muy fiable en el pick and roll y en el pick and pop, donde va a encontrar a jugadores como Ilimane Diop, que puede salirse a tirar, y luego por dentro a jugadores tan atléticos como Jalifa, como el propio Ili, como Pusto Boy, si es capaz de tirarles esos alley-oops y de defender bien, va a tener, sí, seguramente más minutos que Fabio. Yo creo que Javi el techo se lo va a poner él con su trabajo porque el talento lo ha tenido siempre y lo veo muy, muy enfocado estos últimos años. Luego sabemos, y siempre me gusta recordarlo, que esta es la tercera mejor competición del mundo tras la Euroliga y la NBA y muchas veces no hay que culpar a una joven promesa por después acabar jugando en Leporo. A mí es que me parece que la Leporo tiene un nivelón y esto lo hemos hablado tú y yo y ya lo sabes. Y bueno, y ahora ya entrando ya en materia un poquito ya más compleja, tenemos la figura de Eyes Lauder. Le hemos entendido a Willy Villar ayer en Cadena Cope diciendo que va a llegar un escolta o va a llegar un base, dependiendo, aunque Willy Villar es cierto que dijo 95% que llegue un escolta y que Lauder juegue de base, la realidad es que yo no me creo que ese porcentaje sea tan alto y creo que Gran Canaria va a fichar a un base para que Slaughter juegue de escolta
o un escolta para que Slaughter siga siendo base. Depende de lo que encuentren en el mercado, dependen si encuentran un escolta muy bestia o encuentran un base muy top, también dependiendo de las posibilidades del club y demás. Pero creo que va a llegar un buen jugador en cualquiera de las dos posiciones, dependiendo lo que sea mejor, lo que encuentre. Yo espero, a mí me gustaría que llegase un buen base director y que Slaughter siguiera siendo de dos prácticamente, porque el año pasado ya lo hizo casi, no a tiempo completo porque jugó muchísimo de base, pero al final veíamos como en los momentos definitivos jugaba muchas veces al BC de base y Slaughter hacía de dos. Pero bueno, yo casi que preferiría la idea de que llegase un buen base director y Slaughter jugase de dos antes que fuese digamos, Dylan Ennis, por decir un jugador que se ha especulado bastante, al puesto escolta y jugase de base Slaughter. Si el Slaughter juega de base tampoco me parecería una tragedia. Este año hizo una buena temporada y bueno, entiendo que si hace un muy buen escolta, Slaughter ya haría de base pues prácticamente a tiempo completo. ¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Qué te gustaría que llegase más? ¿Un buen base, un buen escolta? En caso de un base, ¿qué tipo de base? En caso de escolta, ¿qué tipo de escolta? A ver, yo creo que Willy ayer no es que no fuera sincero, yo creo que sí fue sincero y seguramente pensó o transmitió lo que dijo ayer, o lo que pensaba ayer, pero hay que tener en cuenta que falta un 3 dando por hecho que va a venir Ilimane Diop, dando por hecho que puede venir Giedraitis, no lo tengo eso tan claro, pero bueno, teniendo en cuenta el tema de cupos, por eso te quiero decir que yo creo que la plantilla no está cerrada y que las cosas pueden cambiar. ¿Qué me apetece más a mí? Que sea un jugador que meta los triples, que sea un jugador muy fiable de la línea de tres. Yo creo que ya más o menos la creación de juego la tienes bastante asegurada, aparte de Javi López, pues Andrew Albisi y Slaughter no son malos generando juego para los compañeros, entonces yo creo que el que venga, si es un jugador que es capaz de, estando abierto, meterlas, el equipo, sobre todo teniendo jugadores altos como Pustovi, como Jalifa, que yo creo que va a crecer un montón, como el Imane Diop y tal, mm, pues ya te digo, es que hoy en día un base, una escolta, ¿cuál es la diferencia? Muchos bases pueden jugar de escoltas y muchos escoltas pueden jugar de base. Y el propio Slaughter el año pasado se entendió muy bien en la pista con Albisi. Yo creo que Slaughter se va a entender bien con el que venga, sea un 2 o sea un uno. Así que no, no estoy muy preocupado. Tal vez, hombre, pues quiero que tenga un poco más de centímetros, porque como Slaughter y Albisi son bajitos, bueno, no, no tanto, pero si es un jugador de 1,95, pues a lo mejor te puede defender algún escolta, porque en caso de salir Okoye, recordemos que Okoye ha defendido por momentos y de no estar Dimsa, ha defendido por momentos a muchos escoltas importantes, entonces, pues seguramente pienso más a día de hoy yo en un 2 y también, y ahora llegaremos, me gustaría un 3-4, que el alero que viniera pudiera alternar puestos de 4. En referencia a esto, a Slaughter, para terminar con Slaughter, que es una excelente noticia que siga en Gran Canaria, para mí sin duda el jugador franquicia, como se Una noticia top, denomina. lo más importante, yo creo que el fichaje más importante, vamos, en años. Sí, sí. Yo creo que a mí me gustaría, yo soy muy amante de los bases como puede ser Calate, del perfil de base de Albert Oliver, soy muy amante de los bases directores. Y a mí lo que me gustaría que llegase sería un base director. Evidentemente, hacia donde evoluciona el baloncesto y más teniendo al BC, que no es un excelente lanzador de tres, el base que llega a Gran Canaria o el escolta que llega a Gran Canaria, como bien dices tú, debe ser buen lanzador de tiro exterior. Y entiendo que es mucho más complicado encontrar un buen base director que sea capaz de anotar de fuera además, mucho más complicado que encontrar a un escolta que sea anotador. Por lo tanto, ese 95% de Pero posibilidades de que te llegue, devuelvo la pregunta. Entonces, ¿te gustaría Mekel? Precisamente de eso que estás hablando. ¿Un sí, Mekel te gusta? pero quizás me gustaría, no sé si Mekel, porque no sé el estado físico de Gal Mekel hoy, después de esa lesión de Unicaja y tal, pero un perfil como Gal Mekel. Bueno, tampoco un perfil como Garmekel porque Garmekel no tiene buen tiro exterior. Es que a eso me refería. Me gustaría por matizar más y dentro de lo que son las posibilidades, un base como pudo ser Albert Oliver cuando llegó a Gran Canaria. Eso sí me gustaría. El Albert Oliver que llegó a Gran Canaria. Era un base que era director de juego, con una calidad sobrehumana, muy buen tiro exterior. Es el base que me gustaría. No un excelente defensor, pero ya tienes al BC. Bueno, el base que me gustaría a mí sería el Albert Oliver que llegó a Gran Canaria. Ese es el base que a mí me gustaría para Gran Canaria. Pero entiendo que es muy complicado
de conseguir un base de esas características. Y sabiendo, repito, vamos a ver si se confirma lo de Diop, si se confirma lo de Giedraitis, pues el tema cupos, evidentemente. Mm. Ahora vamos con el tema cupos porque va para largo. Pero sabemos que en el puesto de 2 podemos hablar de Slaughter o podemos hablar de un jugador que llegue. Digo, se ha especulado Dylan Ennis, no sé qué es cierto o qué no habrá en ese rumor. Supongo que su agente lo ha ofrecido a varios equipos. Pero bueno, si viene un escolta a sustituir bueno, a sustituir, a jugar de 2 para que Slaughter juegue de 1, lo que sí sé es que no va a ser un tirador, sino un escolta, pues quizás un escolta combo, como los que se usan ahora, porque ese tirador puro, que Gran Canaria no tiene hace tiempo, como puede ser Marcus Ericsson, parece que va a ser Greideidis, pero no nos confundamos con el de Baskonia, sino con el joven chaval de 20 años de Estudiantes. ¿Qué te parece a ti ese fichaje, Carlos, en caso de concretarse? Cupo, por cierto. Sí, Dovida Giedraitis. A mí me preocupa mucho, vaya por delante, porque, bueno, porque he padecido de los hombros, que está operado del hombro, tuvo problemas el año pasado, hasta llegar a perderse el resto de la temporada para operarse, y es una articulación súper fastidiada porque es difícil inmovilizarla, porque no tiene musculatura que fortalecer. Para mí es la más fastidiada del cuerpo, incluso por encima de la rodilla. Por suerte, no es su mano dominante, sino que es el hombro izquierdo y bueno, yo quiero pensar que cuando vaya a estar para jugar es porque está recuperado al 100%. Recuerdo, no sé si mucha gente lo sabe, que Luke Fisher en Gran Canaria no fue su mejor versión porque no estaba recuperado del hombro. Cuando se marchó, se fue a Estados Unidos, se operó y a partir de ahí sí que ha sido el auténtico Luke Fisher en Alemania y creo que en Francia después porque se recupera del hombro. Pero bueno, independientemente de eso, pues un escolta no es, o sea, es algo más alto que Slaughter, por ejemplo. Eh, Anotador puro, no lo considero un combo, la verdad. Es más bien una especie de Toulson, todavía con mucho camino por delante para tener esa calidad, pero me recuerda un poco a Ryan Toulson, que se puede generar sus tiros, que puede tirar en suspensión, puede lanzar bombitas, puede tirar desequilibrado, pero hombre, tiene mucho futuro, parece. Tendrá que demostrarlo de todas maneras. Y sobre todo eso, Escupo, además, Willy lo conoce perfectamente, tanto su contrato, que ahora vamos a ver cómo queda al estudiante haber descendido, como al propio jugador. Y también hay que reconocer que Willy y su agente lo han desmentido, así que no parece que esté tan hecho como... Bueno, de hecho es que Gigantes adelantó el interés. Vamos a ver qué acaba pasando porque estoy seguro de que ahora mismo pues Villar está considerando cientos de jugadores para esas 3, 4 posiciones que quedan por armar, de nuevo con el tema de los cupos ahí como una espada de Damocles encima. Bueno, Bueno, y sin que nos olvidemos de Jovan Clay, que además tiene un perfil bastante similar. para el que no conozca a Dovida Grideiti, como se pronuncie, lituano, es una especie, un proyecto, por decirlo de alguna forma, es mucho decir, pero es un proyecto de Kyle Curry, por decirlo así de alguna forma. Físico parecido, un tirador, no es un escolta, no es una escolta de dominio de balón, digamos, es una escolta más de penetrar, un anotador puro, no sé, que creo que hace falta en el equipo. En caso de llegar, yo creo que es una apuesta que principalmente creo que es una apuesta que viene por la necesidad de encontrar jugadores cupos, eso en primer lugar, y luego es una apuesta interesante porque es un chaval de 20 años que comenzó muy bien la temporada, la comenzó muy bien, pasa que tuvo esa lesión que comentas tú, y bueno, y al final pues se perdió la mitad de la temporada prácticamente. Entiendo que si viniese a Gran Canaria es porque está recuperado y también hay que tener en cuenta esos 20 años, que no es lo mismo una lesión en un chaval de 20 años recién cumplidos que en una persona ya de 34, 35, que a lo mejor esa lesión pues prácticamente te retira, ¿no? A mí me parecería una incorporación bastante interesante y bueno, y entonces ya sabríamos más o menos la estructura del equipo, sabríamos y si no llega este jugador posiblemente ya hará un tirador. Lo que pasa es que la idea de que sea cupo creo que va a facilitar bastante las cosas para que llegue.
Y luego el tema del otro escolta pues sería pues una especie de Lauder, quizás sea el mismo Lauder, o si no, pues a lo mejor un jugador rollo Dylan Ellis, más controlador de balón, que incluso lo podemos considerar combo. Y luego, lo que comentabas, en una tercera posición partiría... Eso que acabas de decir de estructura del equipo, simplemente, y yo sé que tú también escuchaste la entrevista, pero para quien no lo haya hecho, decir que Willy Villar no ha dicho que tenga muy claro si la plantilla va a ser de 12, 13, 14, se va a competir en Eurocup, este año van a ser más partidos sí o sí porque hay 18 partidos asegurados de primera ronda, entonces no se descarta plantilla de más de 12 jugadores aparte del de plata. Y de ahí la idea de que Jovan Klajic forme parte de la plantilla de Gran Canaria a priori con esa posición de tercer escolta. Recordemos que este año comenzó la pretemporada con el primer equipo, había muchas esperanzas puestas en él, un jugador que el de Plata lo ha hecho muy bien, que lleva muchísimo tiempo pidiendo a gritos dar el salto al primer equipo, pero parece que ese salto al profesionalismo se le quedó un poco grande, fue a Bilbao cedido, en Bilbao fue de los peores equipos del ACB que se salvó en la última jornada, pues jugó apenas minutos sueltos en partidos sentenciados, muchísimos partidos en los que no jugó ni un minuto, y bueno, tendría en Gran Canaria la oportunidad de demostrar. Creo que le queda mucho trabajo en verano, creo que depende de él, porque evidentemente es un jugador muy talentoso. ¿Qué crees que le falta a Jovan Clay para triunfar en Gran Canaria, Carlos? Ahora que hablas de esa preparación en verano, precisamente acabo de ver en Instagram que se está preparando en Dallas, en una academia, con algunos instructores que preparan a los jugadores incluso para el draft combine. Ahora de memoria me surgió la duda y no he tenido tiempo de comprobarlo. Él creo que va al draft, no creo que vaya a salir porque nombres como Oleg Baserovski o Santi Aldama no están apareciendo en los mock draft. Así que tanto él como Viran Fay, un jugador también formado en Gran Canaria, creo que no van a salir, pero vamos, que está en Estados Unidos en estas semanas pre-draft. Ahora que estabas hablando de la preparación, es un jugador algo parecido a Giedraites, que es capaz de generarse sus tiros. Bueno, precisamente el vídeo que tiene hoy puesto en el Instagram, machacando, creo que ha mejorado el tren inferior una barbaridad desde hace un año y medio, 2 años. Le he visto un desplazamiento lateral, algo en lo que él sufría antes, mucho mejor. Se eleva una pasada, brinca y la gente, yo creo que si lo ves físicamente cerca, no te esperas un jugador tan fuerte y tan alto como realmente es. Y bueno, sobre todo en categorías de formación ha sido un gran anotador, un tirador. Yo he echado en falta en muchos momentos que haya jugado más al base, una posición en la que no se siente cómodo, porque creo que eso le habría permitido crecer para hacer un combo, un buen combo, y eso yo creo que le daría opciones incluso algún día de soñar con tener un nivel Euroliga. Me estoy adelantando mucho en el tiempo, pero creo que esa tiene que ser su formación, su progresión, le queda mucho camino por recorrer, pero también tengo ganas de que un día tenga 3 o 4 partidos de continuidad con 15 minutos, porque creo que la confianza, sobre todo para un jugador tirador, puede hacer que descubramos a un Jovan con sitio en la CB. Yo creo que lo va a tener. Yo creo que a lo mejor no este año, no lo sé. Yo sí creo, lo creo que lo tiene, pero creo que si no va a ser este año, va a ser el que viene. Si no, A mí, si no se hunde, porque evidentemente a los jugadores no hay que aburrirlos. Por eso es importante que jueguen, porque tienen que estar motivados. yo quizás creo que el año pasado a lo mejor le hubiese venido mejor una sesión a Leporo donde jugase mucho. No fue así. Al final estuvo en un equipo como Bilbao con muchísima presión durante todo el año. Eso también hace que el jugador crezca, aunque no haya disputado muchos minutos. Ha estado al lado de Mumbrú, ha estado al lado de buenos jugadores. Quizás no es como Gran Canaria, a lo mejor en donde se hubiese visto totalmente apartado. Bueno, quizás en Bilbao pues siempre ha tenido aunque no jugase mucho, siempre tenía esa esperanza, esa inquietud de quizás tener minutos porque el equipo iba mal, al final no los ha tenido, pero bueno, yo me imagino que eso le ha servido para crecer como jugador, que llega a Gran Canaria de ser base, de tercer escolta, para el equipo creo que es bueno, para él pues ya se verá, otro año más sin jugar sería complicado, pero depende cómo se lo tome él, si con la filosofía de seguir creciendo, de seguir madurando, o con la filosofía de aburrirse porque no está jugando. A nivel de equipo, creo que te digo, creo que sería una buena noticia que Jovan Clay fuese parte de la primera plantilla. Además, si llegase Griedaitis, al final es un chaval de 20 años, bueno, quizás eso le sirva un poquito de pique, ¿no? Oye, han fichado a un jugador que no es muy diferente a mí, lo han traído de fuera, tiene más o menos mi misma edad. Bueno, a lo mejor hace eso que el jugador le pique un poquito el orgullo y dé un salto no sé si de calidad, pero por lo menos sí
yo creo, de intensidad a la hora de querer ganarse un puesto, tú sabes y que eso al final repercute siempre en el equipo. sabes que ya te lo dije hace aproximadamente un año. Para mí, en aquel momento era una sensación y ahora yo creo que es casi una información. Oleg y Jovan, en este caso estamos hablando concretamente de Jovan, está súper motivado y yo creo que está trabajando una pasada. Te digo, sufría bastante en el desplazamiento defensivo. Recuerdo jugadas en las que jugadores que no deberían ser más rápidos que él en Le Plata se le marchaban con mucha facilidad. Yo creo que está trabajando muy duro y que, bueno, luego el tiempo lo pondrá en su sitio y por supuesto también el jugar y la confianza, pero en cuanto a su trabajo creo que está siendo bueno y tal vez le haga falta más confianza que ahora mismo que algo que le pique, pero bueno, repito, esto es la élite y para estar aquí hay que trabajar muy duro todos los días, 365 días al año. Bueno, y hasta aquí llega la parte exterior del juego de Gran Canaria. Corta, base, bueno, y ahora viene pues el terreno, bueno, perdón, se nos ha olvidado se nos ha olvidado hablar de los aleros. Carlos, polémica, primera polémica de la temporada, la salida de Javier Beirán, que encima es cupo, uno de los mejores jugadores de la segunda vuelta el año pasado. ¿Qué te parece la salida de Beirán, Carlos? Bueno, hay que contar que yo creo que se produjo a última hora. Los periódicos llevaban en sus ediciones de papel que Javi Beirán no había sido cortado, que el 30 de junio, que expiraba la cláusula para cortarlo, pagándole, según sus informaciones, 30.000 euros, no había sido ejecutada. ¿Yo por qué creo que es esto? Pues porque cuando ellos cierran su edición en papel, suele ser aproximadamente a las 9 10 de la noche, no había sido cortado. Willy Villar se encontró en el mercado con la opción de Ilimane Diop, que yo doy por hecho que va a ser jugador de Gran Canaria, eh, y a última hora cortaron a Beirán. ¿Esto significa que Beirán no vaya a estar? Según Willy Villar, no. Tanto Stano Collier, que quedan 2 días para cortar su contrato, como Javi Beirán son las dos de las opciones para ese puesto de alero. Yo creo que no va a estar. Eh, ¿Qué me parece? Bueno, la temporada pasada de Javi fue de peor fue a mejor, sin duda, teniendo actuaciones no tanto numéricas, que también en algunos casos como sobre todo de oportunidad en finales de partido, siendo un jugador muy importante, cogiendo rebotes muy importantes en defensa, en ataque, anotando ganchos muy importantes, creando juegos para los compañeros en el poste bajo, pero tienen una edad, vamos a ver si lo que necesita el equipo no es más un 3-4 más físico, que sea capaz de defender a jugadores, esos cuatro. Y bueno, ya te digo, es un poco pronto para hablar de la confección global de la plantilla. Entonces, dando por hecho que además puede ser que Javi acabe formando parte. En cualquier caso, sí que quería contar un poco las circunstancias en las que yo creo que se ha envuelto ese corte. Ha sido prácticamente sobre la bocina. Uf, situación compleja la de Javi, ¿eh? Situación compleja. Eh, Te voy a dar mi opinión, Carlos. Mi opinión es que el año pasado hubo un enfrentamiento entre Beirán y Spisak. Hemos hablado mil veces. Bueno, tenemos detalles, tampoco sabemos al 100% lo que ocurrió. Pero lo que sí sé, o lo que sí creo fervientemente, es que ellos llegaron a un mutuo acuerdo de que se necesitaban el uno al otro. Beirán necesitaba volver a jugar, Isaac necesitaba a Beirán porque era una pieza importante dentro del equipo, dentro de un equipo que estaba bastante mal, que no encontraba resultados, y simplemente pues por puro profesionalismo ambos digamos que, bueno, hicieron las paces y convivieron durante la temporada. Una vez que esta temporada ha acabado, yo creo que Isaac a Beirán en la plantilla no lo quiere, sencillamente, no quiere a Javier Beirán en la plantilla, y Gran Canaria se ha encontrado con la dificultad del problema de los cupos, algo que no me canso de repetirlo una y otra vez. La diferencia antiguamente la marcaban los americanos, ellos Morton, Van Diver, Hopkins fueron los que impulsaron a Gran Canaria. Hoy en día la diferencia la marcan los jugadores cupos. Jugadores americanos es relativamente sencillo encontrar, jugadores cupos de calidad no. Entonces, a la hora de cambiar a Javi Beirán, sabemos que Gran Canaria empujó por Guillem Vives. Personalmente, yo me alegro de que Guillem Vives no acabase en Gran Canaria porque es un jugador
poco fiable en el aspecto de lesiones y normalmente, quizás ahora Guillem Vives que fichó en Badalona, quizás pues ahora tiene 3 temporadas en las que no se lesiona y es uno de los mejores bases nacionales. Por calidad seguro que lo puede ser. Pero normalmente este tema de lesiones suelen ir a más, y aquí lo sabemos con Pablo Aguilar, no suelen remitir. Por lo tanto, a mí la incorporación de Guillem Vives me hubiese parecido un poco arriesgada y yo me alegro de que no llegase a Gran Canaria. También sabemos de que Gran Canaria intentó fichar a Carlos Sastre, que acabado en Tenerife. Bueno, era el sustituto natural de Jaime Beirán. Por lo tanto, creo que Willy Villar ha intentado encontrar cupos, encontrar soluciones para la salida de Jaime Beirán, y como bien dices tú, la acabó encontrando a última hora. Esa última hora fue pues la incorporación de Iliman Diop, algo que, bueno, que yo también creo que ya está totalmente hecho. Y bueno, ahora hablaremos de esto, pero esto hizo que a última hora pues el Gran Canaria decidiera prescindir de Beirán. Quizás hablamos de un tema algo extradeportivo, quizás, ¿no? Un tema más de vestuario, un tema más de armonía, de comunión entre el entrenador y el jugador, pero realmente en aspecto digamos, puramente deportivo, está claro que vamos a ver si Beirán se queda. Beirán es un jugador que aporta, con experiencia, es un jugador que aporta, pero bueno, a Gran Canaria ha llegado Brusino, del que hablaremos ahora, que para mí mejora a Beirán. No sé si para ti Brusino mejora a Beirán, pero para mí sí. No son dos jugadores exactamente iguales, no son dos aleros del mismo perfil, pero para mí lo mejora. Lo mejoran además del tipo de juego de cada uno, que en eso podríamos entrar en un debate, que te gusta más, que no te gusta más, son complementarios, no lo son, pero hablamos de un jugador más joven, un jugador con más energía, un jugador con más intensidad, y Beirán hablamos de un jugador que, bueno, que en algunos partidos contra aleros físicamente muy poderosos, se le ha visto esas limitaciones de la edad y del físico. Por lo tanto, para mí te digo, Beirán no está dentro de los imprescindibles. Si Beirán se queda en Gran Canaria, evidentemente va a aportar, pero bueno, si sale de Gran Canaria tampoco me parece que sea una tragedia que salga Beirán. No es Eyes Lauder, no es Albicí, no es la salida de Surna. Bueno, para mí si se va a Beirán, y más viniendo Brusino, pues para mí el equipo pues sale ganando. Tenemos ese matiz bueno, de que no tiene buena comunión con el entrenador. Por lo tanto, a mí tampoco me parece una desgracia. Ya sabemos que Beirán tiene muchos amigos periodistas, muchos amigos porque lleva aquí haciendo vida mucho tiempo, que realmente su carrera en sí, sus buenos números, sus buenos años han sido en Tenerife, no han sido en Gran Canaria. Aquí recordemos que ahí lo cortó, creo que fue en 2014, 2015, para traer a Oriol Paulí. Se acabó marchando a Tenerife, ha vuelto ya con unos 30 años, jugador experto, jugador veterano. Bueno, la primera temporada no fue buena, su segunda parte de la temporada sí, pero te digo, tampoco me parece una tragedia que Beirán haya salido, ni que sea una pieza imprescindible en el equipo. Lo difícil era el tema de los cupos, si se ha solucionado, pues ha salido, y para mí no hay más. Otro debate podría ser hostia, y si al final renuevo a Okoye, pues para renovar a Okoye, pues renuevo a Jaime Beirán. Bueno, eso ya es debatible, bastante debatible. Pero te digo que Beirán ha salido, no va a formar parte de Gran Canaria, o vamos, no lo creo, vamos, y evidentemente un simple formalismo decir que forma parte todavía, bueno, bueno, eso que se dice de bueno, nunca se sabe, es una opción, siempre, pero bueno, sabemos que son simples formalismos del director deportivo. Beirán ya no forma parte de Gran Canaria, acabará jugando en otro equipo, y para mí tampoco es una tragedia. Para mí, hablando, claro, si hablas de que es su sustituto directo es Brusino, cosa que yo tampoco creo exactamente así, como te digo, la plantilla en su conjunto prefiero esperar a que esté armada al completo, incluso a darles un par de partidos, a ver, igual que el año pasado, detectamos algunas carencias cuando llevábamos un par de meses de pretemporada y de partidos, pues porque sí, porque al final nadie sabe cómo van a pegar, pero lo que sí puedo decir, más que intentando comparar, es que a mí Brusino es un jugador que me ha gustado mucho siempre, incluso en su etapa aquí en Gran Canaria, las 4 cositas que se le vieron, porque tampoco tuvo, vamos, un montón de minutos. A mí me gustaron, yo creo que es un jugador muy inteligente en los espacios, que ahora sí mete los tiros, pues porque seguramente estaba falto de confianza en aquel momento. Había salido del sueño de su vida, que era jugar en la NBA, por primera vez había venido a Europa. El juego aquí es brutal a nivel de táctica, a nivel de scouting, y bueno, pues seguramente necesitó un periodo de adaptación que le llevó varios años,
no solo Gran Canaria, sino también Tenerife, y en Zaragoza ha encontrado su mejor versión, de la mano también de Porfi Fisac, y yo creo que eso es muy importante con el carácter especial que tiene Porfi Fisac, sin entrar en debates, tiene un carácter especial, eso es indiscutible. Ya es un jugador que lo conoce y eso va a hacer que la adaptación sea mucho mejor, sin duda. Ya conoce las islas, ya conoce el club y al entrenador, y es un jugador de muchísimo nivel. Como te digo, a mí es que me encanta. Y vamos a ver, sin entrar en los pivots, que los analizaremos, a mí el otro alero, yo creo que ni Stan Okoye ni Javi Beirán cumplen de todo el perfil, ahora sin esos contratos, ya todavía no han cortado a Okoye, pero yo creo que es lo que va a acabar pasando, que corten ese contrato. Yo creo que ninguno de los dos cumple ese perfil exactamente de poder jugar al 3 y al 4. Los dos me gustan, pero uno tal vez por bajito, que es Okoye, y el otro por falta de kilos, que es Beirán, creo que no pueden defender a cuatro. Vamos a ver qué pasa. Bueno, en cuanto a Brusino, totalmente de acuerdo contigo. Creo que llegó a Gran Canaria. No era tan joven tampoco, tendría unos 23 o 24 años cuando llegó, porque ahora tiene 28 y estuvo en Gran Canaria hace unos 4. Creo que estaba muy verde. Venía de una etapa en la NBA en la que tampoco había jugado demasiado. Salir de la NBA, eso a los jugadores les suele afectar mucho. Le pasó a Galmekel también. Bueno, vino muy verde, se le veía potencial, pero te digo, estaba verde. En Tenerife tampoco me gustó, pero en Zaragoza lleva 2 temporadas en las que ha crecido una barbaridad. Sina ha crecido una barbaridad, es otro jugador. Es ese jugador, es ese proyecto que vimos en Gran Canaria, pero totalmente maduro, hecho, 28 años, aún no ha alcanzado su techo, fijo que la selección argentina me gusta la incorporación de Nico Brusino y es un jugador que nunca ha sido santo de mi devoción, pero reconozco que es un muy buen fichaje. En cuanto al otro alero, estoy de acuerdo contigo, siempre vendría bien ese alero que pudiese jugar de 4. Willy Villar dijo que, bueno, que Brusino puede ocupar esa posición también de forma excepcional. Bueno, quizá en un momento Dije, sí, pero tampoco a tiempo completo. Depende también el juego del equipo, depende del cuadro que estés buscando también, pero es cierto que quizás podría complementarse con otro alero. También estamos hablando ahora un poco de presupuesto. ¿Qué presupuesto tiene Gran Canaria? ¿Cuánto se va a invertir en ese base o escolta que va a llegar? ¿Cuánto se va a invertir en la posible llegada de Iliman Diop? ¿Cuánto se ha invertido en Justo Boy? Bueno, quizás yo creo que si Okoye se rebaja su ficha, seguirá en Gran Canaria. ¿Por qué? Bueno, la relación que tienen Fisac y Okoye es muy especial. Recordemos que hace no tanto tiempo Okoye fue el mejor alero del ACB de la mano de Fisac. Es evidente que Fisac ha visto la mejor versión del norteamericano, sabe de lo que es capaz, sabe que aquí no ha dado su mejor versión y quizás, además de esa buena relación que tienen, pues bueno, pues quizás le quiera dar esa oportunidad o simplemente es que tenga una fe ciega en él. Alguna vez ha dicho que es como un hijo para él, ¿no? Te lo escuché ayer. Bueno, tienen una relación especial. A mí no me extrañaría que Okoye, aún bajándose un poquito más la ficha, siguiese en Gran Canaria. No tengo ni idea, tengo esa corazonada de que va a seguir, ya lo veremos. Creo que si no siguiese ya se lo hubiesen dicho. Creo que es una opción, quizás estén buscando algo, pero creo que Okoye siga en Gran Canaria es una opción real y ya veremos si acaba renovando, pero yo apostaría porque la pareja interior, la pareja de aleros de Gran Canaria sería Okoye y Brusino, que yo sea de paso a mí no me desagrada demasiado. Okoye es cierto que no acabó bien la temporada, pero sí tuvo unos 15 o 20 partidos, una racha en mitad de temporada bastante buena, anotando muchísimo de fuera, defendiendo bastante fuerte. Bueno, recordó por momentos a aquel jugador de Zaragoza, lo que pasa es que después se diluyó durante la temporada y no acabó a un buen nivel. yo volviendo a Brusino, me acabo de dar cuenta que me lo dejé en todos, o sea, en las dos competiciones, sumando sus números completos en Zaragoza este año, dije que Brusino mete los triples. No, perdona, es que hizo un 41%. O sea, es un excelso tirador. Yo creo que no tanto por su mecánica de tiro, que también, sino sobre todo por, yo creo que habla un poco lo que yo decía antes, su inteligencia en la pista. Primero, a la lectura de espacios, que siempre está en el mejor sitio para no darle tiempo al defensa que le recupere, que hace una buena selección de tiros, que no fuerza los lanzamientos. Yo creo que esto también lo demuestra su casi 50% en tiros de campo, tiene números de jugador interior, pero es que da 3,1 asistencias. Que esto no es la NBA, aquí no, Brusino no sube la pelota, esto no es LeBron James, no es Kevin Durant. Sí. Para mí, sinceramente, sus números hablan de que
es un jugador muy especial y antes que hablabas de la selección argentina, es que es un fijo, pero que es un titularísimo, es siendo un perfil diferente, porque Claver lo es sobre todo por buen defensor, es el Víctor Claver de Scariolo en la selección argentina, es ese jugador que siempre está en la cancha, que juega una barbaridad de minutos a pesar de que las estrellas son otros. A mí es que me encanta desde antes de que llegara a Gran Canaria, vamos. Yo, Carlos, creo que no me equivoco si digo que es un jugador que si en lugar de acabar en Gran Canaria, un día te levantas por la mañana y ves que has fichado por Zalgiris o por el Zenit o incluso por Valencia, tampoco te extrañaría demasiado. Bueno, pues mira, se va a Euroliga, se va al Valencia, es un jugador que está ahí, ¿no? Entre el límite de Eurocup y Euroliga y acaba en Gran Canaria, creo que es un buen fichaje. Si analizamos, te digo, el cambio Brusino por Beirán, creo que el equipo sale ganando y mucho, encima Fisac lo conoce. Bueno, a mí me gusta el cambio. Y bueno, y con esto acabamos ahora sí con los jugadores exteriores, pases, escolta, alero. Bueno, ahora nos quedaría hablar de los interiores, donde se cuece mucho, desde la llegada de Iliman Diop, un 5 de toda la vida que parece que va a llegar a jugar de 4, la salida de Oleg Barcerovsky, el gran proyecto de Gran Canaria, la apuesta definitiva por Jalifa Diop, que se va a quedar como un jugador de rol importante en Gran Canaria, no como un jugador que va a jugar cuando los demás fallen. Y bueno, y de todo esto hablaremos en el próximo capítulo de Rafa y Carlos, porque si no nos vamos a extender demasiado. ¿Te parece, Carlos? Sí, recordar que Jalifa Diop está disputando como Rubén López de la Torre, que además yo creo que va a salir, bueno, yo creo no, es que hasta Willy Villar casi ya lo dice abiertamente que va a salir cedido. Están disputando el Mundial Sub-19 con España, con Senegal, también David Mutaf, jugador del Plata turco, se puede ver en YouTube, en el canal de FIBA, de todas maneras en GS Basket News les tenemos al día con todos los resultados. Hoy ha empezado, de hecho, ha perdido España, ha ganado Senegal con una buena actuación de Jalifa Diop, que además y ya adelanto un poco para el próximo vídeo. Juega de 4 porque tiene a Ibu Diankovac, el jugador del Barça, y se ve obligado a jugar de 4 con Senegal. Yo creo que es muy interesante ver a Jalifa con su selección, como lo fue en el Afrobasket Sub-18. Y bueno, esperemos, pues eso, en los próximos días tener novedades como la salida de Oleg Cedido, como la llegada de Limane Diop, porque creo que va a ser muy interesante comentar el juego interior del Gran Carrafa. Ha sido por mi parte un placer, como siempre. Un placer, Carlos, un placer, un saludo. Un Hasta el abrazo. próximo capítulo.